Hola, muy buenas a todos los que estáis ahí esperando, que ya hemos visto que tenemos algunos. Como veis, estamos más o menos puntuales y algunos ya han venido, pero vestidos y todo, con el kimono de las artes marciales que vamos a tratar ahora. Artes marciales que en principio eran europeas, pero a principios del siglo pasado empezó Japón a tomar las riendas y después Corea y China también, cada una con sus artes, como nos van a explicar ahora, Sí, y bueno, se ha convertido sí, en algo que parece, que como iba diciendo, algo que parece muy de hombres, por aquello de las niñas tienen que estudiar ballet, las niñas que vayan al ballet y los hombres que vayan a karate. Pero aquí tengo a dos personas que las han practicado. Por una parte, aquí está Enrico May, Muy practicante de buenas Aikido y tardes. practicante de Taekwondo, ¿verdad? Yo he practicado unas cuantas, me gustan, naturalmente a un nivel muy bajo, más que otro por entenderle la filosofía. Y también hay una cosa que creo que sería un debate da poner en la palestra, es la diferencia entre lo que son artes marciales y lo que son deportes marciales. Porque hay un matiz interesante y creo que muchas veces se confunden. Y con nosotros está también Jimmy, que si no me equivoco, está a un paso de ascender a cinturón negro de Taekwondo, ¿verdad? sí, estuve 5 años practicándolo y por circunstancias y tal no pude al final hacer el examen del cinto negro. Pero sí he estado 5 años practicando taekwondo, que es un arte marcial de origen coreano. Sí, Yo lo precisamente siento, de ese vamos a hablar. Tengo entendido yo que lo, después de la invasión de Japón a Corea, Sí, los militares coreanos no veían muy bien el karate, el judo, el kendo y demás artes marciales y desarrollaron la suya propia, ¿no? El taekwondo, que es un sí, arte marcial muy basada en golpes de pie, ¿no? sí, porque está basado en la tradición. Hay un arte marcial más antiguo que se practicaba en Corea, que era el Taekyon, que consistía solo en trabajo de piernas, pero ya en el taekwondo también se pueden utilizar técnicas de puño. Lo que pasa es que en competición, el trabajo de competición es distinto, solo casi siempre se utilizan las piernas. yo Bien, de lo que tengo entonces la primera entendido, pregunta, ¿sí? sí, de lo que tengo entendido, el arte original, yo sabía una leyenda de una invasión de Corea y de una mujer que no tenía brazos, que eh, desarrolló este arte marcial como defensa. Pues yo no lo sabía, la verdad, pero parece muy interesante, sí. No lo Es conocía. que creó una leyenda. Pero hay una cosa que me resulta interesante también es el hecho de que el taekwondo en sí toma mucho del karate. Sí, sobre todo las técnicas de puño. Lo que Mm, pasa es, lo principal en lo que se diferencian es que el movimiento en taekwondo no es menos rígido, es más dinámico y más mm. circular, mientras que en el karate es mucho más recto y directo. Sí, claro, pues en el taekwondo además es como más fluido. Exacto, sí. Es mucho Pero más bonito también. hay Sí, una cosa que me resulta muy interesante, es la diferencia que hay entre las artes marciales de origen chino y las artes marciales de origen japonés. En el sentido, por ejemplo, yo sé que el karate es un arte marcial que se desarrolló en Japón, en una isla que tenía una influencia cultural de tipo chino. Y como los chinos luchaban con armaduras ligeras, las artes marciales de origen chino tienen que ver con puñetazos y patadas, mientras que los japoneses que luchaban con armaduras pesadas desarrollaron artes marciales basadas más bien en la proyección. y en la fuerza. Yo lo que tenía entendido, lo que yo tenía entendido es que en esa isla de Japón, que no me atrevo a decir el nombre, tenían prohibido utilizar las armas. Se había confiscado la mayoría de las armas, por lo tanto necesitaba una técnica que no estuviera basada en armas. Y de ahí salió el karate. Sí, de Jimmy, ¿tú hecho, sabes, puedes dar algún dato?
Sí, en eso estoy de acuerdo porque cuando se prohibieron las armas se empezaron a utilizar armas rurales, como por ejemplo los nunchakus tienen un origen de rural. Era una herramienta que se utilizaba para moler el arroz o algo de eso. No sé si era para quitarle lo que es la cascarilla. Eso era, en los nunchakus inicialmente eran eso. Y claro, la gente pues se defendía con lo que tenía a mano. Con un palo, con los nunchakus esos que originalmente se utilizaban para el arroz y con abanicos, por ejemplo, también. Se han desarrollado técnicas con abanicos. De hecho, como si, por ejemplo, en el caso del Aikido, en cambio, tiene bastante que ver con el utilizo de la espada, porque lo que es el Aikido en realidad es un arte marcial de espada sin espada. Por eso el Aikido era relacionado con el tema del código Bushido de los samuráis. Sí, bueno, el Aikido Sí, el Aikido es un arte marcial relativamente moderno, porque pero hombre, su base está en la lucha de los samuráis. Eso sí es cierto, ¿no? La base está en la lucha samurái. Pero fue un arte marcial relativamente moderna. No sé si tendrá, si acaso, menos de un siglo de antigüedad. Bueno, Morei Ueshiba Morihei Ueshiba, participó. creo, sí. Sí, Morei Sí, Ueshiba, que participó en la invasión de Manchuria de Japón. Sí, sí, sí. Y dentro del shintoísmo es un personaje casi divinizado. Aparte que él sí tenía, ¿cómo se dice? Tenía su origen en la casta samurái. Eso no sé yo si. Eso no lo sabía si tenía origen en la casta samurai, pero él lo que quería era crear un arte marcial en el que solo pudieses defenderte, porque él consideraba que la agresión, el que agredía, tenía todas las de perder. O sea, por eso él lo que hace es aprovechar la fuerza del contrario en su contra, porque el que ataca primero es el que pierde, según su modo de entender. A mí lo Entonces, que... sí. sí, es eso, básicamente. No sé si me he explicado bien. Yo de lo que me acuerdo que me estuvieron enseñando cuando tuve clases de Aikido era que el Aikido era la forma de llegar a la espada y convirtiendo las articulaciones del atacante en la misma espada. Sí, puede ser perfectamente, porque tiene su base en las artes de samurái, sí. Que no solo era la espada, las artes del samurái eran también el judo, por ejemplo, viene de ahí. Y también la práctica de arco a caballo, por ejemplo, que era lo que más utilizaban los samuráis, porque los samuráis raramente en el campo de batalla utilizaban la katana, normalmente iban a caballo con el arco, matando peones, por así decirlo. Solo cuando se enfrentaban a otro de su casta, entonces ya sí utilizaban la katana. Un Claro, momento, porque aquí ellos quiero hacer una tenían... pregunta, yo creo que muy importante, antes de seguir. Pero Sí. entonces, ¿qué os motiva para practicar artes marciales? ¿Cuál es la motivación de estudiar y practicar las artes marciales? Puedo decir mi opinión personal, las artes marciales son la fusión perfecta entre una disciplina física y una disciplina mental. Me atraen más allá de lo que es el puro ejercicio. A mí personalmente no tengo ningún interés en actividades de tipo competitivo como el fútbol. Y le encuentro más interés en estos tipos de actividades. Sí, Enrico ha dicho una cosa fundamental que es disciplina. Las artes marciales son disciplina. Te ayudan a desarrollarte tanto física como mentalmente. Y tienes que seguir un método, tienes que esforzarte, tienes que sudar, tienes que tener paciencia también para llegar a tus objetivos y básicamente te desarrolla como persona también.
Y también me imagino como si un control de la propia fuerza. Me refiero que, como se dice, que tú no aprendes solo cómo utilizar, sino el cuándo utilizar. En el sentido que tú conviertes tu cuerpo en un arma de alguna forma. Sí, vamos, enseña a las personas que son débiles, las enseña a ser fuertes, y a las que son fuertes les enseña a dominar su fuerza. O sea, es tanto para personas que, por ejemplo, no tienen ninguna aptitud física, por ejemplo. De hecho, muchos de los grandes maestros no tenían aptitudes físicas, eran más bien débiles. Hombre, de hecho, Morei Ueshiba era un hombre de una estatura pequeña, un cuerpo entre comillas frágil, y uno lo veía. Hay vídeos de él con 80 años tirando al suelo a chicos de 2 metros. Sí, desde luego, sí. Aprende muchas cosas y tal. Y otra cosa es que a mí también me atraía, porque yo creo que el cine también ha tenido algo que ver, ¿sabes? En esto de meterme en las artes marciales. Porque claro, tú ves a Jean-Claude Van Damme, sobre todo en Contacto Sangriento y en kickboxing. Y claro, y uno cuando es un chiquillo, pues flipan colores con todas estas cosas. Y sobre todo le atrae lo que es la espectacularidad, que eso también entra dentro de las artes marciales. Y esto, de justo Jean-Claude Van Damme, yo lo que tengo entendido es un bailarín con algunas nociones de karate. Es al contrario, es un karateca con nociones de baile. Porque él principalmente, sí. No, él, vamos a ver, no vamos a quitarle mérito. Él sí que participó en competiciones y ganó alguna que otra, pero no se dedicó demasiado a ello, ¿sabes? Fue ya después cuando no, yo no lo digo por quitarle mérito. A mí, por ejemplo, el que me parece un pésimo actor, pero es un gran artista marcial, es Steven Seagal. Totalmente de acuerdo. Es que no lo aguanto porque es un prepotente, o sea, un prepotente y un poco payasete. Sí, es un chulo. Perdón, es un chulo, sí. Me está preguntando Wilmar si practico taekwondo. Es una historia un poco rara porque yo me apunté a clase de taekwondo en enero. En febrero me caí de la ducha y me lesioné el pie y estuve un mes sin poderlo practicar. Vuelvo a estar bien con el pie. Tomo 2 clases de taekwondo y cierran todos por pandemia. De hecho, aquí estoy luciendo mi cinturón blanco. Pero aquí tenemos, aquí a este lado tenemos un auténtico cinturón negro. Nos pregunta Raquel un tema muy interesante, retomando lo que yo dije al principio. Vamos a ver, ¿por qué las mujeres ballet y los hombres artes marciales? ¿Qué opinan las mujeres que practican esta disciplina? Hay grandes mujeres que han practicado artes marciales, pero desde luego no es algo que esté en los gimnasios mitad y mitad precisamente. ¿Me equivoco, Jimmy? ¿Me equivoco? Yo cuando he practicado artes marciales no las he visto precisamente que estén hasta arriba de chicas. ¿Me equivoco? Tiene todo mi respeto, porque vamos a ver, practicar artes marciales no es fácil, es muy duro. Yo cuando empecé estuve con un maestro coreano que daba mucha caña y aquello era insoportable muchas veces. Yo incluso me llegué a arrepentir de apuntarme a taekwondo de lo duro que era, porque nos hacía castigos físicos y todo, o sea, y una mujer que se meta ahí y que la aguante, que hay muchas que lo hacen muy bien, merecen todo mi respeto. Lo que pasa es que no es lo normal, no es lo habitual. Y sin embargo yo he visto a muchas mujeres que lo hacen magníficamente, pero maestras ninguna. O sea, que den clases, no conozco. O sea, que yo sepa, no hay ninguna así, una gran maestro así femenina. Yo creo que depende mucho del arte marcial.
Por ejemplo, yo cuando practiqué full contact, en el full contact éramos solo hombres. Solo hombres. Cuando he practicado Aikido, algunas ha habido. Y por ejemplo, en el Taekwondo tenía como maestro un padre y una hija. Y la hija es una persona que compite y que es árbitro de Taekwondo. Sí, nosotros, yo por ejemplo, cuando practicaba karate, yo me acuerdo que mujeres allí no había ninguna. Y al parecer es una deserción, por decirlo de alguna manera, por utilizar un término militar, muy relacionada con la menstruación. Cuando las mujeres tienen por primera vez la menstruación, las niñas tienen por primera vez la menstruación, todo lo que son deportes de combate, incluido el ajedrez, lo suelen abandonar. Y porque es algo que, al parecer, según dicen los que de esto saben, no va mucho con la esencia femenina, que es más bien de cuidar, de atender, de socorrer. No, eso de estudiar estrangulaciones, estudiar luxaciones, estudiar todo eso, bueno, estudiar y practicar, me refiero. No va precisamente con ese espíritu. Por eso, a pesar de que hemos tenido, por ejemplo, a Coral Bistuerk, que medalla de bronce de judo, si no me equivoco, y bueno, no, y es luego de ha habido, taekwondo, creo. Es de taekwondo. Coral Bistuerk era de judo, Sí. Coral Bistuerk, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Es que me suena que era de Yo taekwondo. puedo decir una cosa. Yo la impresión puede que ser que yo tengo esté equivocado. que el taekwondo es el arte marcial con más presencia femenina. Sí, es verdad. Se les da mejor porque ellas tienen una ventaja Por con la respecto a nosotros. elasticidad. Exactamente, por la elasticidad. Ellas tienen un cuerpo más viscoso que el nuestro es más magro, y entonces el nuestro tiene más dificultad para estirarse. Sin embargo, el de ellas es mucho más flexible, por naturaleza. Por eso mismo, porque retienen mucho más agua y es más viscoso, y los tendones son más tiernecillos, por así decirlo. Entonces, por eso ellas pueden alcanzar más elasticidad en las piernas, que básicamente el taekwondo pues, se basa en el trabajo de piernas. De hecho, según la leyenda esta que conocía, la fundatriz del taekwondo original, no del taekwondo moderno, es una mujer. Ma yo sí hay una cosa que quiero preguntar a Jimmy, porque de lo que tengo entendido, existen dos vertientes dentro del taekwondo, que uno es el taekwondo olímpico, otro es un taekwondo más tradicional. Sí, bueno, hay dos federaciones. Está la International Taekwondo Federation y la World Taekwondo Federation. ¿El tuyo cuál es? La World Taekwondo. Sí, exactamente. Sí. Esa es la olímpica. Esta es la olímpica. Sí, la otra es la que fundó el creador de este arte, fue el que fundó la International Taekwondo Federation. Luego, eso no quiere decir, vamos a ver, con esto no quiero decir que la World Taekwondo Federation sea peor. No. Me imagino que cada uno tiene sus matices. Sí, bueno, la International Taekwondo Federation se diferencia muy poco. Es sobre todo en las formas de katas, que perdona, que no se llaman katas, se llaman punse. Y el traje que llevas no se llama kimono, se llama dobok. Sí, de hecho, yo una cosa que sí aprendí a contar en coreano. Sí, Ichini Sanshi. No, Ichini no, era Hanadul Sekne. Hanadul Sekne. Sí. Y ahí yo quería volver al tema que ha sacado Raquel y que estaba yo comentando. Pongámonos como nos pongamos todas las artes marciales, la lucha grecorromana, el boxeo, el karate, el judo, todas tienen una forma de ganar que es la victoria automática. Un momento. Zosimo, por mí haces un error. ¿Cómo se dice? Estás confundiendo un poco lo que es arte marcial con deporte marcial. Sí, cierto, por ejemplo, todos los deportes marciales
todos los deportes marciales tienen una victoria automática, que es el golpe certero. El golpe que hasta donde yo he podido averiguar, por lo poco que yo he podido averiguar, es algo que a las mujeres les suele repugnar bastante. Eso de estar en el judo es el nipón, en el karate también es el nipón, en el taekwondo no sé cuál es, la lucha grecorromana tiene la suya, el boxeo tiene el KO, o sea, en judo yo me acuerdo que era inmovilizarlo con una sola mano, dejar otra mano libre durante, creo que eran 3 segundos, que es lo que se calcula que se tarda en romperle en cortarle las ligaduras del casco y degollarlo. Estamos hablando de palabras mayores. Quizá por eso a muchas personas no les gusta, ¿no? ¿El taekwondo también tiene la victoria inmediata? No. Vamos a ver, cualquier golpe puntúa, los golpes a la cabeza puntúan el doble, creo, a no ser que lo hayan cambiado las reglas. Y al cuerpo vale la mitad, pero no hay así algo que sí que te da la victoria absoluta es un KO, eso está claro. Un KO te da la victoria absoluta. Cuando tú dejas inconsciente al contrario, entonces inmediatamente ganas. Eso está claro, pero yo creo que eso en todas las artes marciales. Un momento, creo que ha entrado algún troll. Arreglado, sí, porque estamos entre amigos, estamos disfrutando de una buena conversación y lo último que queremos son gilipollas. Sí, eso es la verdad. Aquí Raquel, sin embargo, es de las excepciones, que dice que le gustan las artes marciales. Y Vladimir Jativa, bueno, tengo las piernas muy cortas. ¿Es un impedimento? No, ¿La longitud de las piernas es un impedimento? Para nada, porque lo puedes compensar perfectamente con los desplazamientos rápidos. Si tú sabes desplazarte rápido y moverte como pez en el agua, en el terreno, eso da igual que tengas las piernas cortas. Además, voy a decir más, o sea, alguien que sepa manejar bien las distancias gana un pati largo, pero fijo, ¿eh? O sea, que no tiene nada que ver eso. Hay un tema que creo sería también importante de desarrollar sobre las artes marciales paralímpicas. Artes marciales paralímpicas. Bueno, pero eso sería cuestión de hablar con los paralímpicos, ¿no? No, me refiero que, ¿cómo se dice? Que hay formas, por ejemplo, artes marciales como el judo y el taekwondo son practicados para personas con discapacidad visiva. Sí, bien, vale, pero eso no deja de ser una cosa reducida, pero bueno. Vamos a ver, yo lo que quería comentar lo que me refiero que cómo se dice, que las artes marciales yo creo que tiene cierta forma de adaptarse a las personas y hacer que las personas se adapten al arte marcial, como lo mismo que estaba comentando Jimmy. En el taekwondo, según el tipo de cuerpo que uno tiene, puede optar por una opción o por otra. En el sentido, yo por ejemplo, soy grande, la ventaja que tengo es a mantener distancia. Pero como si tengo una forma de moverme que es más lenta. Claro, sí, si mantienes la distancia, tú tienes la pierna más larga que el otro, pues te sentirás seguro en esa distancia, sí. Cada uno. Pero la otra persona. Sí, dime. Me parece a mí que se va a hacer compañía al otro que acaba de entrar, pero bueno. Sí. Nos comenta Raquel que ella sí que le gustan las artes marciales y en eso yo quería explicar una diferencia. Aquí en Europa siempre hemos tenido artes marciales, tenemos la lucha grecorromana y todos esos, que la lucha grecorromana se puede prolongar durante horas. Sin embargo, estas artes marciales orientales son mucho más rápidas. Un combate de taekwondo, ¿cuánto puede durar? 35 segundos, 45 segundos. Creo que son 2 minutos el asalto nada más. Sí, no, el asalto, pero ¿cuánto tiempo tardas en tumbarlo? O que te tumbe a ti. ¿Puedo decir depende, una patada bien dirigida te puede dejar fuera de combate en un segundo. Y que es entonces lo que yo creo que ha hecho que estas artes marciales se hayan impuesto en Europa.
el vértigo, la velocidad, lo rápido que se desarrollan los combates, porque estarte allí una hora viendo cómo se pegan unos otros con los otros es bastante aburrido, ¿no? Sí, como el boxeo, pues, a lo mejor, ¿no? Yo una cosa que creo que también es una cuestión de resistencia, en el sentido de que al ser movimientos mucho más rápido, el cuerpo se cansa más rápidamente. Eso está Que claro. probablemente más que dentro del... Sí. Pero yo, por ejemplo, una cosa que quería comentar a vosotros, que sois españoles, la existencia de un arte marcial típicamente española que es la esgrima. Sí, exacto, sí. Sí, De eso iba a hablar yo más adelante. Por eso es que están las artes marciales con armas. Uno de los momentos más rápidos de todos, ¿no? Es una de las artes marciales más rápidas de todas. Se tarda 9 segundos en terminar un combate. Bueno, en terminar, vamos, en detenerlo. Yo quisiera hacer Yo quisiera hacer un apunte sobre las artes, el arte marcial por excelencia español. Que hay dos escuelas principales, sobre todo en la esgrima. Está la verdadera destreza y la vulgar destreza. La verdadera destreza sobre todo utiliza lo que es, no sé si habéis visto, hay una película rusa que habla sobre el círculo mágico, que es lo que decían los ingleses y los franceses cuando se batían con españoles. Decían que el español se movía en torno a un círculo mágico, que claro, que ellos no entendían muy bien cómo lo hacían, y era la manera típica de los españoles de desplazarse con la espada esta larga que se llama la tizona o la ropera. Que lo típico que hacían los europeos en aquella época era con la tizona, con el estoque, atacar siempre de frente, ¿no? Pero los españoles lo que solían hacer era irse hacia un lado y atacar por el lado, ¿no? Entonces, yo de lo que tengo entendido, todas las artes marciales basadas en la espada tienen, me parece, 6 puntos básicos de toque, que suelen ser con respecto a las piernas, al vientre, de forma simétrica. Sí, pero el sistema español, por lo que yo tengo entendido, lo que trataba siempre era de mantener el contacto de tu espada con la del contrario. Siempre mantenerla en contacto, porque en el momento que tú pierdes el contacto con la otra, es más posible que te alcance. Si tú mantienes el contacto de tu espada con la otra, ya puedes hacer un juego de palancas que mediante tú tirando hacia adelante o hacia detrás, puedes alcanzar esa ventaja con respecto al oponente y pinchar. Y entonces, por ejemplo, sí, dime. Una cosa que tengo entendida, que dentro además de la esgrima existe una escuela de esgrima histórica y otra escuela de esgrima deportiva. De hecho, yo de que tengo entendido, la película donde aparecen los combates de esgrima más reales, más bien construido, es esta de A la Triste con Viggo Mortensen. Sí, efectivamente, que el maestro de esgrima que llevaron fue lo que preguntó, pero ¿tú qué quieres? ¿Una de esas peleas que se terminan subiendo por los tejados o que se mate gente? Y efectivamente, y ahí vemos en A la Triste cómo son, pero vamos, de visto y no visto, son los combates de esgrima. Pero porque luego además... el problema de la esgrima es que solo se puede practicar dentro de un gimnasio, no puedes defenderte con ella. Sin embargo, las artes marciales orientales sí te puedes defender con ella, o esa sería la idea, ¿no? Bueno, hablando, ¿cómo se dice? De las artes marciales que no son de espadas. Porque, por ejemplo, conociendo boxeo, que no es un arte marcial oriental, te puede ayudar, es efectivo para defenderte en una pelea callejera. Sí, pero bueno, el boxeo tiene un problema gordo que ahora nos lo contará Jimmy, que es la diferencia de peso. La diferencia de peso es muy importante en el boxeo, cosa que hay otras artes marciales, si no me equivoco, y sobre todo lo digo por el tema de las chicas, que las chicas por su propia naturaleza son
un poco más bajas que los hombres y un poco menos corpulentas que los hombres. Hay otras artes marciales que sí que han trabajado mucho en reducir la diferencia en la diferencia de peso, en que no sea tan importante la diferencia de peso. ¿Me equivoco? Hombre, desde luego, por ejemplo, sí. Habla. No, yo lo que quiero decir que, por ejemplo, en un arte marcial como el Aikido, es casi una ventaja el ser pequeño. De hecho, fue creado por un hombre muy pequeño como Morihei Ueshiba. Sí, Jimmy. Sí, bueno, claro, en taekwondo también, o sea, es más bien la habilidad que tengas. Es que el taekwondo también, en su aspecto deportivo, porque el taekwondo tiene dos aspectos, tiene el aspecto deportivo y el aspecto más de arte marcial, ¿no? Pues en el aspecto deportivo, pues no es tampoco, de las artes marciales no es de las más agresivas, así, porque enseguida que haces punto y ven que vas a machacar al otro, te separan, o sea, no. Y enseguida que ven sangre, paran el combate. No sé si lo hacen lo hacen por imagen, porque como es un deporte olímpico también, necesitan. Pero vamos, que sí, el trabajo de pierna requiere de mucha habilidad, sobre todo. No tienen mucho que ver tampoco la corpulencia física, más bien la habilidad, porque para poder trabajar con pierna, ya te digo que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil apuntar con la pierna, es muy difícil dominar la técnica de pierna, y entonces se requiere de muchísima más habilidad. ¿Puedo...? Sí, dime. Sí. No, lo que quiero decir que hay artes marciales que han sido creados no para hacer, entre comillas, espectáculos, sino por su efectividad, como por ejemplo el Krav Maga. Sí, sí. O sea, el Krav Maga, que es un arte marcial pura, porque no hay competición de Krav Maga, es como se dice, está diseñado para reducir un oponente en la forma más rápida posible. Sí, incluso un oponente armado con pistola, o sea, te enseñan cómo quitarle la pistola al otro y dispararle con su propia pistola, o sea, y cosas así, ¿no? En situaciones más cotidianas, ¿no? Como por ejemplo alguien que esté sentado y que te agarran por el cuello estando tú sentado. O es que yo he visto cosas muy raras ahí, la verdad. Jimmy, quiero preguntarte una cosa al respecto. Dime. ¿Qué diferencia hay entre un arte marcial o deporte marcial y lo que es autodefensa? En el sentido, el Krav Maga, o sea, en mi criterio es un arte marcial. Pero Sí. ¿qué lo diferenciaría de técnicas de autodefensa? Pues que está adaptado más a lo que es la cotidianidad, o sea, a lo que es a lo práctico, ¿no? Más bien. A situaciones más reales, no sé, más. Porque claro, por ejemplo, en taekwondo tienes que primero te enseñan a calentar, porque claro, tú no puedes de primeras lanzar una patada, si no te puede dar un calambrazo, ¿sabes lo que te digo? Y quedarte en el sitio. Sí, claro, porque claro, uno tiene que calentar, tiene que... Sí, que prepararse un poco, pero yo creo que más bien ese problema lo tenemos los occidentales, porque los coreanos por naturaleza son muy elásticos. Y eso sin calentar ya te levantas la pierna. Eso no les hace falta ni calentar. Pero yo creo que es que, por ejemplo, lo que son los pumse, que son como el equivalente a las katas en karate, están diseñados para que tú muestres lo que sabes, pero de una manera muy, muy estática, que no es muy aplicable en lo que es una pelea de verdad. Pero me imagino que una kata, sí, un punset tiene un significado más estético que práctico, casi. Sí, pero eso, por ejemplo, grandes pensadores de las artes marciales como Bruce Lee siempre lo han criticado,
Eso de hacer algo que siempre fue flexible, hacerlo rígido con movimientos mecánicamente aprendidos, que eso no va a ningún lado. O sea, que eso no te ayuda a defenderte. Te ayuda para una cosa, para aprender la técnica. Ahora sí, esa técnica tú la tienes que adaptar. ¿Entiendes? Tiene que ser más dinámica en un combate real. Yo le veo una funcionalidad parecida a la del baile. O sea, una funcionalidad que es puramente estética, que creo que es muy importante. Como por ejemplo en la capoeira, ¿no? Claro, porque por ejemplo la capoeira es otro tema interesante, al igual que el tai chi. Porque el tai chi es un arte marcial. Sí, es una. Inicialmente fue un arte marcial, inicialmente lo fue. Hay dos escuelas de Tai Chi, una va encaminada al arte marcial y otra va encaminada a la salud. Y ahí son dos estilos diferentes, creo. Yo lo único que sé es eso, pero muchos de los... O sea, el Tai Chi no es más que una kata lenta, ¿no? Para tú interiorizar los movimientos, ¿no? Y de esa manera aprendes el arte marcial, pero la técnica nada más, no, porque la explosividad de la fuerza no la desarrollas ahí. Porque de lo que tengo entendido, ¿no? el tai chi son movimientos de energías. Sí, bueno, el Qi Kung, no sé si sabe lo que es el Qi Kung, que lo que hace es... los orientales creen que hay una fuerza interior que se llama el Qi, los chinos lo llaman el Qi y los japoneses el Ki. Entonces claro, porque por ejemplo, Aikido, sí. El Aikido es el camino a la armonía del Ki. Sí, el Aikido significa Ai es amor, Ki es fuerza y Do camino. Es el camino de la unión de las fuerzas o algo así. A mí siempre me ha parecido un concepto muy parecido a lo de Star Wars de la fuerza. Sí. Sí, en cierto modo, George Lucas se basaba en esa cultura oriental. Los Jedi, sí. En cierto modo, bueno, tienen así un parecido con los samuráis. Pero yo quería ir a un tema fundamental que muchas veces, tanto a las niñas como a los niños, cuando se les lleva artes marciales, se les lleva con un objetivo: aprender a defenderse. Pero yo lo que he experimentado cuando vas a artes marciales, que puede que necesitas muchos años, pero muchos años para realmente defenderte. Lo cual suele ser muy frustrante. O sea, ni con 5 ni con 6 meses, ¿sabes? Sí, adelante. Pues por mí no es enseñar a defenderse, sino enseñar a controlar la fuerza. Sí, a controlar la fuerza y a desarrollarla también, si no la tienes. No, yo lo que digo que el defenderse es una consecuencia, no es el fin. Sin embargo, a mucha gente se le lleva artes marciales para eso, para aprender a defenderse. Ciertamente, ¿no? yo creo que la primera razón por la que muchas veces... Yo no sé si... Sí, adelante, Jimmy, adelante. No, que comentaba que puede ser que esa es la principal razón por la que muchas mujeres se animen a practicarlas en un principio, para aprender a defenderse. Yo creo que porque naturalmente no les atrae. No, pero digo que también puede resultar frustrante a gente que va porque necesita defenderse, que no, te esperan 3, 4 o 5 años quizá para que esto dé algún fruto en defensa personal. Es que como mínimo tienes que estar 5 años. Como mínimo tienes que estar 5 años para poder llegar hasta ese punto. Si no... ¿Puedo plantearos una cosa? Yo creo que también es una diferencia entre quien lo hace desde niño y quien lo hace desde adulto. En el sentido que en mi caso son cosas que... O sea, yo la primera arte marcial que practiqué fue el judo y no lo hice desde niño, sino desde adolescencia. Hombre, evidentemente, si tú cuanto más joven empieces, mejor. Claro, ¿Puedo, ¿cómo se dice? Contestar a la pregunta de Donald Trump clon.
Sí uso las artes marciales para buscar problemas por la calle. Por eso existen las federaciones, en el sentido de que las federaciones también tienen cierto control sobre, es como una especie de registro de personas que tienen licencia de arma. Exactamente. Y se te puede caer el pelo legalmente como se te ocurra utilizarlas para algo que no sea tu defensa propia. Lo pueden utilizar en tu contra en un juicio. Yo, por ejemplo, la pregunta que dice que hace Raquel, yo le diría que depende mucho del arte marcial, en el sentido que un arte marcial como el Aikido o el Krav Maga existen exclusivamente como defensa. Y un poco dentro del Aikido, la idea es utilizar justo la fuerza del contrincante. Por eso es imposible que el Aikido tenga una vertiente competitiva. Exacto. Porque es solo demostración. Y me imagino también, me parece, el mismo Jeet Kune Do de Bruce Lee, que me parece que no tiene una vertiente competitiva. No, sí, porque el Aikido, si no me equivoco, no quisiera yo confundirme, el Aikido está basado todo en luxaciones, ¿verdad? Luxaciones y demás para producir dolor y producir la perdón, me he confundido entonces. Más bien en proyecciones. En proyecciones, sí, las luxaciones son más bien... Hay un arte marcial análogo al Aikido, de origen coreano, que es el Hapkido, con H. Que el Hapkido se parece muchísimo al Aikido, o sea, muchas de las proyecciones son exactamente iguales, pero lo que le diferencia con el Aikido es que es mucho más destructivo, o sea, se utilizan luxaciones que destrozan al contrario y combina trabajo de puño con pierna. Y es un arte marcial muy completo. Que desarrollaron, no sé si fue durante la Guerra de Corea, por lo visto, empezaron a experimentar con los presos de guerra, empezaron a experimentar las luxaciones y la manera de hacer más daño. O sea, es un arte marcial tremendamente destructiva, pero también hay competición de Hapkido y todo así. ¿Puedo contestar a Donald Trump de una forma un poco provocativa? Desde luego, por ejemplo, una es el tiro con el arco, otra ¿cómo se llama? El disparo profesional, no recuerdo, el tiro olímpico. No, pero yo creo que prácticamente todas las artes marciales, bueno, las más habituales, el kung fu, el karate, el judo, todas tienen técnicas para matar automático, o sea, para matar inmediatamente. El karate tiene estrangulaciones, tiene golpes al corazón para producir la parada cardíaca. El judo creo que también las tiene. No sé el taekwondo, pero vamos, yo creo que todas tienen. En el caso del judo son asfixias. Sí, asfixias, otras es roturas de tráquea, bueno, estrangulaciones, etcétera. O sea, yo creo que la inmensa mayoría tiene. Por mí la que más... Sí. De hecho, por ejemplo, hay un movimiento tanto en karate como en taekwondo que se utiliza el canto de la mano al cuello, que es el único objetivo que tiene es el de destrozarte la carótida, ¿sabes? Y dejarte en el sitio. Yo de hecho, por ejemplo, en el caso del Krav Maga, es como se dice, es creado justo para eliminar el adversario. Sí, bueno, para reducirlo por lo menos para reducirlo, tengo entendido. Nos hace aquí Vladimir Játima el arte marcial. ¿Puedo comentar una cosa? Volver un momento al comentario de Raquel. Un boxeador yo puedo decir una cosa, no sé si tenéis presente el combate que hubo entre Mike Tyson y Holyfield, que le arrancó la oreja.
Que a mí Sí. me hizo gracia la imagen porque Tyson estaba furioso y había un policía que trataba de detenerlo y estaba muerto de miedo. Sí, sí, es que una persona que pesa 100 y pico kilos de pleno músculo tiene que imponer, ¿eh? Tiene que imponer. Me dice aquí Vladimir Játiva que el jiu-jitsu es el arte que utiliza el solo luxaciones, que es un arte solo para defensa. O sea, no puedes dar un golpe con ese arte. Puede ser una cosa, Pero, y el jiu-jitsu, sí. comenta Raquel también que en cualquier clase de autodefensa a la mujer se enseñan técnicas de artes marciales. O sea que sí, lo confirma Raquel. Pero vamos, que la autodefensa por lo visto tiene que ser más amplia que simplemente el estudiar un arte marcial. En el caso del jiu-jitsu, el jiu-jitsu es un poco la madre de las artes marciales modernas, en el sentido que a partir del jiu-jitsu se han desarrollado tanto el karate como el judo y el aikido. Yo creo que el origen de las artes marciales es muy difuso. O No, sea, claro, claro, claro. hay muchos estilos. Muchos dicen que todas las artes marciales orientales tienen su origen en China. Y yo creo en esa teoría porque se parecen muchísimo. O sea, entre sí. Todas las artes orientales se parecen muchísimo entre sí. Yo personal, sí. Y puesto que China China es el núcleo cultural de toda Asia, si te das cuenta, porque los japoneses utilizan su alfabeto, ¿entiendes? Y muchos de los eruditos chinos también se estudian en Japón, como Confucio, como, no sé, como decir, como Lao Tse. Entonces yo creo que Yo, el origen de las artes marciales orientales está en China. yo en esto discrepo un poco, en el sentido de que las artes marciales japonesas suelen ser principalmente de proyección. Y esto es debido al hecho que los samuráis utilizaban armaduras pesadas. Y si yo doy un puñetazo contra una armadura samurái, lo único que consigo es fracturarme la mano. Por eso las Lógicamente, sí. japonesas son más bien de proyección. Sí, claro, sí. Sí, por supuesto. Es, Sí. es Es que que, tienen su origen en el samurái, las artes marciales japonesas. Lo que pasa es que también toman muchos conceptos también de otras artes marciales chinas. O sea, también, toma, sobre todo en el karate, por ejemplo. El karate. ma, El karate es más de contacto. el karate dentro de Japón es un poco una excepción. En el sentido. Vaya, hombre, se Se nos cayó ha ido, la ¿no? conexión. Que íbamos también. Nos comenta Raquel que sí, sí, o sea que en autodefensa se enseñan zafadas. Enrico, no se te oye. No se te oye, Enrico. Algo ha pasado. Algo ha pasado al volumen. Ahora no se me escucha, he vuelto, he Ahora sí, vuelto, ahora he sí. vuelto, Sí, he sí, sí. vuelto. Sí. Sí, vale. ¿Decías, Zósimo? Sí, aquí comenta Raquel, todas las artes marciales tienen una filosofía detrás. En vuestra opinión, ¿qué filosofía tendrían las artes marciales? Para mí principalmente el autocontrol, ¿Y para el Jimmy? saber medir la propia fuerza. Sí, una de ellas es esa. Otra podría ser la disciplina, tener paciencia también, te enseña a tener paciencia. También te enseña a que para conseguir tu objetivo, si hoy no lo consigues, mediante disciplina puedes llegar a él. O sea, y mediante la práctica, la repetición exhaustiva, puedes llegar hasta tu objetivo. Eso te lo enseña también. También te enseña a respetar, sobre todo, porque antes de hacer cualquier cosa, de hacer un combate, de hacer una kata, de hacer lo que sea, lo primero que haces es una reverencia, o sea, es mostrar respeto, ¿no? Entonces, el respeto es otra de los valores que se aprenden en las artes marciales. Jimmy, una pregunta. Dime, ¿La reverencia se hace mirando a los ojos o no? vamos a ver, en la cultura japonesa, mirar directamente a los ojos es lo mismo que insultar a alguien.
O sea que no te lo recomiendo. Cuando tú saludas no tienes que mirarle a los ojos. Tienes que agacharte humildemente y cuanto más te agaches humildemente, más educado eres. Porque yo sé que Bruce Lee decía siempre mirar a los ojos. Ya, en claro, cambio, es que Bruce Lee es un perro que hay que darle de comer aparte también. Porque Bruce Lee era un transgresor en todos los sentidos. O sea, era un travieso. Sí, era un travieso. Pero vamos, incluso con su maestro, porque su maestro, el que le enseñó, practicaba un arte marcial que era el Wing Chun. Entonces, él fue todo chuleras ahí a su maestro a decirle, venga, vente a América, que nos vamos a hacer de oro, estuvo enseñando yo también y no sé qué. Y el otro le disgustó muchísimo aquello, le dijo, pero bueno, ¿tú de qué vas? Joder, muestra algo más de humildad, ¿no? Yo no les voy a enseñar así para hacerme rico ni nada de eso. Y lo echó, directamente lo echó, ¿sabes? Entonces fue cuando Bruce se dio cuenta de que, bueno, ya seguro que no voy a poder ser un experto en Wing Chun, pues voy a crear mi propia arte marcial. Y ya está. Pero esto, la historia se termina dando la razón a quien se atreve a romper con las reglas. Vamos a ver, ¿no? Sí, no. Vamos a ver, me explico. Lo bueno que hizo Bruce Lee fue hacer las artes marciales más accesibles a las personas occidentales, ¿no? Porque antes él estaba como más... era algo exclusivo, ¿no? De los orientales, de los chinos. Y entonces él... Lo bueno que él hizo fue enseñar las artes marciales, hacerlas accesibles a todo el mundo. O sea, universalizarlo. Exactamente. O sea, eso lo hizo muy bien. Y claro, otra cosa que hizo bien, pues no sé, aparte de eso, pero él supo desarrollar su propio arte marcial. Puedo decir una cosa, fue además un divulgador del concepto de arte marcial, porque si hablamos de artes marciales, el primer nombre al que lo asociamos es justo a Bruce Lee. Sí, bueno, es que lo popularizó con las películas. Y quizá el hacerlo tan accesible fue lo que, fue lo que le causó la muerte al final. Por aquel coma que le dio, siempre se ha dicho que eso de divulgar delante de las cámaras esos secretos, y con eso quiero empalmar con la pregunta que nos hace Donald Trump, que si existen artes marciales prohibidas y oscuras, hasta donde yo sé no, pero sí que existen secretos que, pues eso, que se consideraban secretos y el revelarlos se pagaba muy caro, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Yo francamente esto no lo sé. Pero hay una película donde sale un poco esta idea, no sé si nunca habéis visto Los hombres que miraban fijamente a las cabras. No, esa no la he visto, pero... Es una película genial. Es una película genial con George Clooney, Jeff Bridges, Kevin Spacey y Ewan McGregor. La recomiendo. Que había una escena donde Kevin Spacey le hace, que es el villano de la película, le hace un gesto a George Clooney. Y él dice que después de este gesto le quedaban pocos meses de vida. Sí, vamos, yo hasta donde sé, había varios secretos de mucho tiempo que revelarlos era muy, muy, muy castigado. Los escudos de plata macedonios, que eran gente, pero ya ha entrado en muchos años, y eran muy valorados y tenidos por mucha más valía que chicos más jóvenes y por lo tanto más fuertes, porque tenían una cantidad de conocimientos de matar enorme. Conocimientos que ahora los tenemos perdidos. No sabemos cómo era el arte matar de los escudos de plata macedonios, porque no se ponían nunca por escrito. Eso tengo entendido que sí que hay. ¿Cuál es el arte marcial de los ninjas? El Niujitsu me parece que es, ¿no? Pues una cosa, el jiu-jitsu es un arte marcial que no existe. Es un invento, un invento.
En el sentido que, No, pero vamos, que el concepto del ninja era un experto en veneno. Vaya. No, vamos, que el ninja era el campesino que por la noche se disfrazaba para que no le descubrieran y salía lo que era el a shinobi. No, pero dinero es que matando, ¿no? el ninja también utilizaba muchos trucos. No. Él utilizaba muchos trucos. O sea, él... Bueno, no se lo oye bien. El traje del ninja era un traje de titiriteros, del teatro de títeres japonés. Los ninjas eran fundamentalmente espía. No, yo hasta donde sé, eran gente del campo que se ganaba un dinero extra haciendo misiones de espionaje y misiones de asesinatos y cosas de esas. Pero vamos, que eran gente de campo. Primero, ¿cómo se dice? O sea, eran personas, o sea, estaban al servicio de algún señor, ¿no? Pero claro, ellos ocultaban su auténtica identidad. Y al ocultar su identidad, pues se hacían pasar por campesinos. Pero en realidad esa gente vivía mejor que un campesino. A ver si por lo yo que tengo entendido, que era el shinobi era alguien que no estaba atado a las reglas del bushido. Exacto, sí. No estaba... Sí. Exacto, entonces era utilizado para la guerra sucia. Exacto, sí. Que era fundamentalmente temas de venenos. No solo eso, sino también asesinatos de lo más variopinto, de lo más variopinto, o sea, una imaginación tremenda. O sea, fundamentalmente eran sicarios. Cerbatanas de veneno, por ejemplo, de veneno, o había uno que incluso se metía por entre los tejados y desde arriba, pues... ¡zaca! Jimmy, ¿te gusta el videojuego? Buah, a mí me encanta. No sé si has jugado entonces Ghost of Tsushima. No, Ghost of Tsushima. Eso es magnífico porque en este juego te aparece todo este tema de este samurái que decide romper con el código Bushido. Sí, y es muy interesante. Sí. Cuando tenga pasta me lo compro. Y otra cosa que te lo recomiendo. Quería contestar una cosa a Raquel, que es que Raquel ha mencionado el kickboxing, ¿no? Y el kickboxing es un arte marcial que se deriva del taekwondo. Es el arte marcial que practicaba Chuck Norris, por ejemplo. Y se basa mucho en el taekwondo, en las patadas, la combinación de patada y puño. A mí me gustaría contestar al comentario de Chris Games. Chris, mira cosa con respecto al Aikido y fíjate en el fundador del Aikido y su estructura corporal, Morihei Ueshiba, que era un hombre pequeño de una estructura grácil, pero que tumbaba a chicos de 2 metros. ¿Alguien conoce alguna ley que prohíba en una determinada arte marcial? De lo que tengo entendido, eso es tema de corporación, en el sentido que dentro de las personas que practican artes marciales se tienen que federar por temas legales. Sí, o sea, no está prohibido, pero sí está penado. Es un agravante. Es un agravante, por supuesto. Por supuesto. Agravante, como el llevar armas blancas, como el llevar armas de fuego, etcétera. Es un agravante. Por supuesto, el conocimiento del arte marcial es considerado como arma blanca. El propio cuerpo es considerado también. Y ahora viene la eterna pregunta que siempre se ha hecho. ¿Cuál de todas las artes marciales es la más completa? Depende. Por mí es imposible decir. Al parecer, yo tengo un amigo que le encanta las artes marciales y dice que el Jiu-Jitsu brasileño. Dice que es la más completa de todas.
Es una de las No, más- pero, El brasileño. pero El yo brasileño. lo que tengo entendido, de lo que tengo entendido, el jiu-jitsu brasileño se le considera arte marcial mixta. Sí, En el sentido son personas que conocen varias artes marciales y las aplican según las circunstancias. otra arte marcial muy completa es el Hapkido, que lo combina todo, o sea, proyecciones, lusaciones, golpes de puño, patadas. Las patadas del taekwondo la tienes en Hapkido, los puños del taekwondo los tienes en Hapkido, las lusaciones, todo. Y tiene un repertorio de movimientos muy extenso. Yo creo que es una arte marcial muy completa, pero también es un arte marcial un poco sucia, por así decirlo, que destroza al rival. O sea, el objetivo es destrozar al rival. Un momento que Raquel se queja de que ya contó antes lo del boxeador francés. Sí, cierto, No, y no le hacemos caso. yo por decir una cosa, yo la escuché, por eso le contesté la anécdota de Mike Tyson. Vale, Sí. tenemos aquí otra pregunta. Momento. ¿Qué os parece la serie Cobra Kai? Yo no la he visto. Todavía no la he Yo visto. creo que ha habido dos grandes divulgadores de las artes marciales, que primero fue en los años 60 y 70 fue Bruce Lee, aunque realmente la película que solamente hay una película que llegara a todo el mundo, que es Operación Dragón. Pero bueno, Bruce Lee hizo bastante por difundir las artes marciales, y después el famoso doctor Miyagi, el que ya la hizo en los 80, y ahora probablemente en este siglo sea Cobra Kai, la que más está difundiendo las artes marciales, ¿no? Yo hay una cosa del personaje es el actor, Pat Morita era francmasón. Yo no Bueno, lo sé. seguro que eso no influía en la movilidad que tenía ante la cámara. No, pero como se dice, quizá en su forma de pensar. Yo, de Respecto a la hecho, divulgación yo de las creo artes que marciales, Jimmy, ¿tú qué opinas? no, Morita es que no era ni siquiera un artista marcial, él era actor. Él no sabía artes marciales. Él simplemente hizo bien su papel y ya está, pero no estaba metido en el mundo de las artes marciales. Simplemente lo escogieron porque sabía actuar y era oriental. En el caso de lo que dice Raquel, yo creo que mucho, en el sentido que yo me acuerdo la época de los 90, que los gimnasios se llenaban por el tema del kickboxing, justo por las películas de Jean-Claude Van Damme. Sí. De hecho, es uno de mis ídolos, el Jean-Claude Van Damme. Sí, Sí. a mí francamente nunca me han gustado demasiado sus películas. Ya. No es un género que me atrae. De hecho, sí, pero Jean-Claude Van Damme... Sí, habla, Zosima, habla. No, que Jean-Claude Van Damme probablemente habrá hecho, por difundir las artes marciales, más que incluso, yo diría, Chuck Norris, por ejemplo, que no sé, es que delante de la cámara tampoco se le ve muy hábil, más que bueno, el de Rocky 4, el de Stallone. que hizo Rocky 4. No, el otro, el que hacía de ruso, hombre, ¿cómo se llama? Sí. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, exactamente. Yo creo que este hombre, como si es una persona que tiene un coeficiente intelectual altísimo. Sí, no, sí es doctor en física, doctor en química, pero el de Danco Caro Rojo, efectivamente, también lo hizo él, basado en la guerra de Angola. Pero yo creo que probablemente Jean-Claude Van Damme de todos esos sea el mejor de todos, probablemente, tanto como actor como en sus movimientos de artes marciales. Yo puedo decir una cosa, por mí lo que tiene Van Damme es creó un género cinematográfico, que son las películas de Van Damme. No sé si me explico, porque las películas de Van Damme ni siquiera son películas de artes marciales, son películas de Van Damme. Bueno, la de kickboxing yo creo que está muy bien, hombre.
sobre todo la historia y todo, la historia incluso tiene su, ¿no? Eso de que a su hermano, un campeón de kickboxing, lo dejan en silla de ruedas y luego su único objetivo es vengarse y tal, yo qué sé. A ver, la historia No está lo bien sé, porque yo te digo, Y te que le digo yo, dice, ha sido entrenado por Tom Poe, ¿verdad? Ha sido entrenado por Tom Poe y al final viene el amigo y le salva allí para remediar. Al final es no un sé, poco previsible, pero sí. yo francamente no las he visto. Yo habré visto una o dos de Van Damme y de pura casualidad. No, yo creo que la de Kickboxing está muy bien, salvo el final que ya te lo esperas, pero la de Kickboxing yo creo que está muy bien. Sí, sí. Mejor Para que mí aquella que le lanzó a la fama, donde se ponía apoyado con los tobillos en las cuerdas del ring, allí sí. vamos, en 180 grados abierto de piernas. Eso sí es una proeza, pero vamos, la de Kickboxing yo creo que es donde más se luce Van Damme, me parece a mí. Yo lo que tengo entendido, como si se Van Damme era una persona, o sea, es una persona que tiene una elasticidad espectacular. Sí, bueno, Sí, la verdad es que claro, bastante. es que él, vamos a ver, él combinaba, él hacía ballet también, o sea, hacía ballet. Lo que pasa es que a él lo que le interesaba más eran las artes marciales, y entonces el ballet lo dejó un poco de lado, pero yo creo que fue ahí en las clases de ballet donde adquirió ese atributo, ¿no? Físico. Y es que si tú de pequeñito empiezas a trabajar la elasticidad, es que, vamos, haces cosas increíbles. Y de hecho, todos los coreanos, tú ves a los coreanos, ya de los chavalines de 5 años, se abren completamente de piernas de una manera espectacular. Y luego cuando crecen, pues claro, no les cuesta nada. De hecho, uno que hizo ballet de niño es este actor, Tom Holland, el de Spider-Man. No lo sé, no lo conozco. Porque yo de lo que tengo entendido, el papel de Spider-Man en el UCM se lo dieron justo por tener esta flexibilidad del cuerpo que le había dado el ballet. Sí, es que sobre todo con el ballet aprendido desde temprana edad, te da, o sea, te corrige muchas posturas del cuerpo, ¿no? Muchos vicios del cuerpo y te da como una base muy buena para cualquier deporte. Porque te corrige la postura, tanto la columna como las piernas, todo. O sea, yo creo que es el ballet o la gimnasia esta deportiva. Gimnasia rítmica, me imagino. La deportiva, la de anillas, potro. Mm. Esta es muy buena. O sea, si la practicas desde muy pequeño, luego puedes hacer. Es una muy buena base para luego practicar cualquier deporte. Te quería preguntar una cosa, Jimmy. ¿Tú crees que, por ejemplo, el tiro con el arco se puede considerar un arte marcial? Porque por mí sí. Sí, claro, por supuesto. Porque es un arma lo que llevas. El arco y la flecha es un arma. Al igual que el... Claro. Dime. De hecho, sí, hay una modalidad de artes marciales japonesas que también utilizan el arco. Claro, No sé si me imagino estos arcos no sé si largos. Sí, ¿Cómo? arcos muy largos, muy largos. Sí, ¿Se llama sí. Kyobudo? ¿Puede Te ser digo, Kyobudo? no lo sé. Pero de todas formas te digo, te aconsejo el Ghost of Tsushima porque te va a encantar. Sí, eso cuando baje un poco de precio me lo pillo. Sí, te lo recomiendo, merece la pena. Ve a Zosimo muy callado. Sí, pues estoy leyendo los comentarios que nos están dejando. Y dice que el ballet es súper complejo y súper completo, nos comenta Raquel, que es lo que ya decíamos antes. O sea, no es que el ballet sea una cosa de niñas, así de suavecito, de tranquilito, no, el ballet es muy exigente físicamente también. Ayuda sobre todo un aspecto muy importante de las artes marciales, que es la coordinación de movimientos. Eso que me imagino que en el ballet todavía más. Claro.
De hecho, en taekwondo, por ejemplo, son muy importantes los desplazamientos y, o sea, saberte mover de un lado hacia otro, ¿sabes? Es que si te quedas estático te van a cazar. Tú tienes que estar siempre dinámico para que no... Por ejemplo, una cosa que recuerdo, que en el caso del Aikido, cuando tomaba clase de Aikido, el maestro de Aikido, cuando hacía la demostración, se ponía a tatarear el Danubio azul de Strauss. Curioso. Poniendo justo... Vale. Yo en cambio no me parece curioso porque yo en el Aikido sí le veo un punto parecido al baile, que es justo además esta coordinación de movimiento. Ahí está la clave, la coordinación. Y en el baile la coordinación es muy importante. Sí, Yo Sí, dime. Sí, pero yo creo que lo más frustrante de las artes marciales cuando se utilizan para la defensa es la psicomotricidad, que esa o se tiene o no se tiene. O sea, con esa se nace y no sé si se podrá hacer algo para aumentarla, pero vamos, en cualquier caso, poquísimo. Eso de saber lo que el otro va a hacer y adelantarte a sus movimientos y estar preparado para eso, eso es dificilísimo de adquirir y es probablemente lo más importante. Eso que tú dices, Zósimo, en artes marciales creo que se llama el timing, que es el momento justo. O sea, actuar en el momento justo, ¿no? Eso se llama el timing. Y vamos a ver, esa cualidad, conforme tú vas perdiendo atributos físicos en el arte marcial, vas aumentando en el timing. O sea, cada vez necesitas de menos energía para llegar hasta ese punto. Entonces, el mito ese de los ancianos ahí, estos maestros de arte marcial viejunos, ¿sabes? Pegándole una paliza a uno joven, y sin apenas sudar, es por eso, porque han alcanzado tal nivel de timing, o sea, de momento justo en el que tienen que actuar sin malgastar energía que realmente llegan a la maestría, ¿no? A lo que es la maestría dentro del arte. Entonces sí, hay que aprender eso, sí. Dime. Puedes hacer una consideración personal. En mi caso, el único fin por el cual he practicado artes marciales es por el placer de practicar. Sí, pues me Y parece creo muy que bien. este es algo muy importante. O sea, no lo he hecho ni para defenderme, ni para pegar, ni para conseguir el Hombre, está claro. cinturón. Sí, está claro que si tú haces algo porque a ti verdaderamente te interesa, no lo vas a dejar. O sea, vas a seguir con ello y al final vas a conseguir hacerlo bien. O sea, pero esto en cualquier aspecto y cualquier disciplina. Porque O sea, si tú yo de empiezas a hecho hacer una algo que cosa... no te gusta, que te aburre y tal, pues al final acabas dejando. De hecho, yo una cosa que una de las razones por la cual estoy esperando que termine esta tortura ya es porque espero que vuelva a abrir la escuela de taekwondo, porque lo he practicado muy poco, pero me he sentido extremadamente gratificado en hacerlo. Sí, luego... Una pregunta. Adelante, Jimmy, sí. No, digo que eso, después de una clase, yo no sé cómo será tu maestro, pero el mío daba mucha caña. Después de al finalizar una clase y estás en las duchas, pues te quedas como nuevo, la verdad. Te sientes como... A mí, francamente, lo que me gusta mucho de él es el hecho que adapta al ritmo. Y es una persona que cuando uno hace una pregunta lo explica con conocimiento y con gusto, y se le nota. Aquí nos pregunta
que si las artes marciales servirían para defenderse de animales salvajes como leones o lobos. Hasta donde yo sé, no. Las técnicas de lucha contra perros, por ejemplo, contra lobos, son muy diferentes de las artes marciales. Van más orientadas a levantar al animal del suelo para que se siente impotente. Lo mismo que pasa con otros animales. Son técnicas totalmente diferentes porque no van tanto a luxar, no van tanto a golpear, sino a hacerle sentir temor al animal. ¿Puedo responder de una forma provocativa? Sí, Si adelante. considera el tiro con el arco o ¿cómo se llama? El disparo, ¿cómo se llama el disparo? Esto de disparar con pistola, El tiro con pistola, sí, el tiro olímpico. El tiro olímpico. El tiro con pistola. Sí, entonces sí. Si los considera artes marciales. Por cualquier otro tipo de arte marcial, tanto sea con espadas como con manos, no lo veo. No, vamos, yo lo poco que yo he estudiado de técnica de lucha contra animales, sobre todo contra perros, es totalmente diferente. O sea, pero no tiene nada que ver con cualquier arte marcial que te puedas encontrar. Entonces, Zósimo, una persona de la calle para defenderte entonces de Descartes no te sirven artes marciales. No te sirven artes marciales. Porque el objetivo que tienes, por ejemplo, contra un perro, el objetivo principal que tienes contra él es levantarle del suelo. Si le levantas del suelo, el perro por su naturaleza está perdido porque siente miedo y ahí es mucho más fácil la estrangulación. Cosa que ningún arte marcial que yo sepa va a levantar a nadie del suelo. No te enseñan técnicas para levantar a nadie del suelo. Bueno, Jimmy me corregirá. No, probablemente yo tampoco me imagino a alguien liándose una prenda en el brazo para que el otro la muerda, ¿no? Si es que no, ¿verdad? Si es que no creo. No sé. Hay un maestro de artes marciales que lo que hacía era agarrar las astas de un toro y partírselas. Eso sí que lo sé. Tengo conocimiento de ello. Quiero matizar una cosa que está dejando Raquel. Hay norma un animal salvaje, pero esto es lo mismo si tú utilizas el arte marcial como autodefensa, en el sentido que tú vas a utilizar una norma, pero tus contrincantes no van a tener la norma. Me explico lo que quiero decir con esto. ¿He sido claro? Sí, ahí, por ejemplo, hay en España una técnica muy vieja de son los recortadores, que es por decirlo de alguna manera, la lucha contra toros, en los cuales no está permitida ningún objeto. No tiene ningún parecido con el aikido, con el judo, con el boxeo, con ningún arte marcial. Eso simplemente es saltar y saltar por encima del animal o esquivarle por un lado o esquivarle por el otro. O sea, no es que la lucha con animales es totalmente diferente. Vale, ¿puedo entonces practicar una cosa? Una pregunta con respecto a este tema. ¿La tauromaquia se podría considerar un arte marcial? No, porque no está basada en la guerra. No está orientada a la guerra. Exacto, o sea, pero en ningún campo está orientado a la guerra. Por más que haya leyendas de que si los cartagineses lanzaron o los romanos lanzaron no sé cuántos toros contra los cartagineses, no está orientada a la guerra, por lo tanto no es un arte marcial. Zósimo, te quiero hacer una pregunta. Tú que sabes más de historia, ¿el arte de la tauromaquia procede de las culturas minoicas o de estas mediterráneas con objeto de adorar a un dios que se llamaba Baal, ¿no? Que tenía forma de toro o algo así? Un momento. Pero la tauromaquia, tal y como la conocemos actualmente, la tauromaquia tal y como la conocemos actualmente viene del siglo XIX, un poquito antes. O sea, lo que es las corridas de toros y demás viene de antes. Que anteriormente había imágenes de recorteo, sí, pero no tampoco sabemos gran cosa de ellas, ¿eh? Por lo tanto no están basadas en... Sí, adelante. No, è una cuestión, primero que lo quiero matizar dal punto de vista puramente filológico. La palabra Baal en hebreo significa Señor.
y era una forma en la no lo cual... sé, pero era un dios que se adoraba en toda la cuenca del Mediterráneo. O sea, tanto por la cuestión... cartagineses. La cuestione è la seguente, y dal punto di vista, antropológico tiene un punto muy interesante, porque por ejemplo la cultura minoica sí estaba ligada al culto al toro. De hecho, no sé si conoces un autor que se llama Robert Graves, que habla justo de estos grupos tribales que tenían el toro como animal totémico, que lo representaban, eran representados como los famosos minotauros. Sí, sí. Bueno, Y sí. en el caso de la leyenda de Europa raptada por el toro, Europa era una princesa fenicia. O Algo sea, me suena de eso, pero no sé muy bien. No sé muy bien. Sí, o sea, pero que haya parecidos con la cultura minoica, con la cultura micénica, solo significa que hay parecidos. La tauromaquia actual, hasta donde yo sé, no está basada en nada de las islas griegas, por más antiguas que sean. Es una práctica que se ha desarrollado en España y en otros sitios desde el siglo XVIII, XIX. O sea, ya por ejemplo, es muy común, ya nos lo contaban los historiadores romanos, que a los circos romanos se llevaban toros de Lidia. Y estaba prohibido capearles antes para no resabiar a las bestias, lo mismo que se hace ahora. Está prohibido capear a los animales, porque entonces ya saben el truco y ya son mucho más peligrosos. Pero eso no quiere decir que en los circos romanos fuera algo parecido a una corrida de toros, que no lo era. Entonces las primeras corridas de toro fueron las corridas goyescas, las que aparecen en las imágenes de Goya. No, ya venían de antes. La tauromaquia ya venía de antes. Eso, por ejemplo, nos lo cuenta en El Caballero de Olmedo, como era una de las leyes de luchar contra toros de Lidia. Porque el toro de Lidia es de la península ibérica y poco más, un poco el sur de Francia y poco más. Yo de toda forma, ya el simple hecho que se utilice la palabra tauromaquia, o sea, una palabra que es de origen griega, tiene que ver que, como se dice, que sí tiene que tener algún parentesco, por lo menos. Sí, le puedes buscar los parentescos, pero vamos, que no está basada, las lidias, los tercios y demás que se hacen en una corrida de toros no están inspirados en nada, entre otras cosas, porque es que era totalmente desconocido. La cultura micénica, cuando empezaron las corridas de toros, era desconocida. Es que no se sabía ni que existía la cultura micénica, ni la minoica tampoco. No se sabía que existían esas culturas. Entonces no puede estar basado en eso. Hombre, pero que a lo mejor de generación en generación llega alguna cosa, pues bueno. Yo creo que, como se dice, que bajo este punto de vista te puede extrañar menos de lo que crees, en el sentido de que la cultura minoica es de toda forma una cultura que ha trascendido dentro de la Grecia clásica. Sí, bueno, sí, y la cultura minoica y la Babilonia y todas trascienden algo. Pero decir que las corridas de toros están basadas en la época de los palacios, en la época palacial, es simplemente, y eso lo decimos simplemente porque hemos visto unas cuantas pinturas, unos cuantos mosaicos. Pero aquí Donald Trump, para salirnos un poco, dice, una pregunta, ¿ustedes están en contra de las matanzas de toros en los estadios? Yo totalmente. Sin embargo, no estoy en contra de eso. Hombre, te puedo decir una cosa, ya es demasiada casualidad si coincidimos alguna vez y hoy estamos dentro de la normalidad. Sí. Y yo no estoy en contra porque a una vaca se la mata, o a un toro antes de un año ya se la ha matado. Sin embargo, los toros de Lidia viven 5 años, a cuerpo de rey, pero nunca mejor dicho, Viven ¿Puedo en decir una praderas cosa? grandes. Un momento, termino enseguida. Viven en praderas grandes, viven en sitios donde les ponen el agua en un lado y les ponen la comida en otro, y así tienen que hacer deporte y así viven mucho mejor.
si las corridas de toros desaparecieran, podemos dar por extinto al toro de Lidia. Un toro que tiene de media unos 400 kilos menos de carne que el resto del ganado que se utiliza. Que al final muere en una tortura, no digo que no. No voy a decir que no muera en una tortura. Una tortura muy parecida a la que viviría en el campo con los lobos, que lo van matando poco a poco. Pero, o sea, no digo que no. Pero los beneficios que tienen esos animales que viven como atletas, que viven, son enormes. Y recordemos que el toro no sabe que va a morir así. Y por último, el toro tiene su oportunidad. Todos los años indultan a toros. Y entonces ya sí que ese ya pasa a vivir como un auténtico semental con todas para él. Esa es mi opinión. Ahora Enrico, que diga por qué hay que prohibir la corrida de toros. Yo primero, ¿cómo se dice? Lo que quiero decir que probablemente si no existiera como fines comerciales por las corridas de toro, sería un animal de toda forma protegido, probablemente. Y segundo, con respecto a lo que estaba, entonces voy a buscar un argumento dándole totalmente la vuelta a todo esto. Y el riesgo que corre el torero, porque de todas formas... El torero es un riesgo que él ha asumido voluntariamente. Eso, pero como se dice, es una actividad de todas formas muy peligrosa. Que él ha asumido totalmente. Lo mismo que el piloto de Fórmula 1, lo mismo que el piloto de motos, lo mismo que el escalador. Es un riesgo que se asume voluntariamente. Yo creo que hay un matiz diferente. Lo digo, en lo personal es algo que me disgusta. No, si no es agradable de ver. No es agradable de ver. Una corrida de toros no es agradable de ver. Yo solo reconozco. No es agradable. Sobre todo el final. No es agradable de ver. Sí, yo lo reconozco. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué uno lo ve? Si no es agradable de ver. La gente que lo ve, que yo no soy. Yo, sin embargo, yo estoy a favor de la corrida de toros, pero yo no soy aficionado y he visto muchas. Buscan una sensación única. Una sensación que no se encuentra en otras cosas. Esa sensación no se experimenta con ninguna otra cosa. No es que sea extraordinaria, ni que sea especial, ni que sea superior, pero es una sensación única. Entonces me estás diciendo que tendrán un punto de sadismo. No lo sé. Creo que no. Porque lo que se valora es otras cosas, como por ejemplo la precisión, como por ejemplo la habilidad, como por ejemplo, o sea, cuando el toro tarda en morir, esa es lo peor que te puede pasar. Y lo mejor es que el toro muera cuanto más rápido mejor. O sea, cuanto más rápido muera, más premios obtienes. Pero no hemos venido a hablar de tauromaquia. ¿Verdad que no? Hemos venido a hablar de artes marciales. Hombre, eso de considerar la tauromaquia un arte marcial suena un poco, bueno, aceptamos el pulpo como animal de compañía, ¿o no? Sí, bueno, pero o sea, la tauromaquia no, es que no está basada con la guerra. Aunque haya habido algunos casos que se hayan utilizado toros alguna vez, pero vamos, no, que la tauromaquia no está basada con la guerra. Muy bien, pues creo que hemos llegado allá al final de esta transmisión. No sé, Jimmy, por favor, algo que se nos haya olvidado, algo que haya quedado en el tintero, algo que te gustaría sacar. Pues ahora mismo no se me ocurre nada, la verdad. También decir que deberíamos nosotros estudiar un poco más lo nuestro, ¿no? Nuestra propia arte marcial, que es la esgrima antigua. Yo creo que porque no todo está en Asia. También en Europa tenemos artes marciales que son igual de respetables, ¿no? Y que también merecen nuestra atención. Y claro, la esgrima del siglo XVI tiene una complejidad que yo creo que es incluso más compleja que la esgrima japonesa, ¿eh? Y bonita, además. Aquí en Albacete, por ejemplo, hay una escuela y fui yo, y si no es por falta de recursos habría seguido. Pero vamos, te enseñan cómo esgrimir la tizona o la ropera, como le queráis llamar.
y es un arte marcial muy elegante. Y nada, eso, que si el que quiera aprender artes marciales, pues que si realmente le gusta, pues que siga y que continúe, no sé. Nada más, no añado nada más. Y bueno, eso, que agradecer la oportunidad que me habéis otorgado el estar aquí y nada. Enrico, muchas gracias ¿alguna cosa que nos haya... Sí, hay una cosa que quiero decir, que practicar arte marcial, pero no para pelear, no por pura diversión. Yo creo que merece la pena. Merece la pena y es un mundo interesante, es un mundo agradable. Si nos preguntan que si el boxeo es un arte marcial, sí, se puede considerar un Por arte supuesto, marcial. por supuesto. Sí. Pues nada, creo que aquí llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat dando juego. Muchísimas gracias por habernos estado ahí haciendo preguntas y demás. Jimmy, muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación para venir. Gracias a vosotros. Enrico, muchas gracias por estar ahí otra vez, llevándome la contraria. Gracias a ti, Sosimo. Gracias a ti. Y lo digo, si no hubiera sido por la gente del chat, no hubiéramos hecho ni la mitad de tiempo. Gracias también a vosotros por haber estado ahí comentando. Un saludo y nos vemos en el próximo directo. Chao.